Buenos días. Hola, teacher. ¿Cómo están? Bien, teacher. Muchas gracias. ¿Y usted cómo está? Bien, gracias también, Joseph. Contento que ya es viernes. Sí. Ya se puede dormir un poquito más el sábado. Sí, teacher. Hoy vamos a terminar las páginas, ¿verdad? La página, perdón. Ajá, pero ayer no te conectaste, Joseph. Ay, sí, teacher, perdón. Ayer Es que ayer ya no avanzamos. Es que esa página estaba larguísima. Pero ya solo nos falta poquito. Ayer avanzamos un montón, pero ni aún así logramos terminarla. Esa página sí venía, pero... Yo la terminé, la que usted dijo que termináramos, lo que dijo que termináramos, la terminé. Lo que dejé de tarea ayer, sí lo hiciste entonces, Joseph. Sí, sí lo hice. Bien, Joseph. Solo lo de la primera, terminar las últimas tres que nos sobró y la otra Ajá. que terminar también. Ah, bueno, Ahora entonces solo ya. nos hace falta el inciso 35, el 36 y el 37, ya nada más. Buenos días, teacher. Y nos vamos de una vez a las otras páginas. Hola, Austin, buenos días. Buenos días, niños. Saquen su... Hola, Darling. Saquen su libro de una vez, porfa. Nos vamos a la página 27. Vamos a terminarla de una vez, que esa página sí nos ha sacado canas. No hay modo que se termine. Entonces hoy vamos a terminar la página 27 y también vamos a trabajar lo que es la página 28 y 29, ¿oyeron? Teacher, solo le tengo que decir una cosa. Sí, Joseph. La última de la serie 38 no pude. No la entendí. Hay la última de la 38. Solo tenés que sustituir las letras por lo que valen, Joseph, y resolver esas potencias. Primero Teacher, buenos días, perdón que me acabo de acá. conectar ahorita. Bueno, Es adelante. que estaba comiendo, teacher. No hay problema, buenos días, adelante. Vaya, teacher, ahorita traigo mi libro. Bueno, Joseph, tenés que resolver primero las potencias, tenés que sustituir las letras con lo que vale y después resolver lo del paréntesis, la suma y la resta y por último la multiplicación. Ah, bueno. Bueno, niños, voy a resolver una vez la página 27 porque ya no quiero agarrar otro día más para seguir con esta página. Está gigantesca. Ya hoy la vamos a terminar. Entonces, vamos al inciso 35 de la página donde hay que colocar nada más signos de agrupación donde corresponden, dice. Agrega signos de agrupación donde corresponden. Entonces aquí tenemos la primera operación que dice 36 más 4 dividido 4 menos 5. Eso es igual a 5. Dice. Muy bien. Entonces, niños, tenemos que colocar signos de agrupación donde correspondan para que al resolver esta operación nos dé como resultado el número 5, ¿sí? Si yo coloco aquí, miren, los paréntesis para resolver primero la suma, 36 más 4, ¿cuánto es? 36 más 4. 40, teacher, 40. 40. Dividido 4. 20. Ah, no, 2, perdón. 40 dividido 4 es 10. Eso iba a decirle, teacher. Ajá. Y 10 menos 5, ¿cuánto es? 5. 5. Entonces yo tendría que colocar los paréntesis aquí, miren, para indicar que primero voy a resolver esta suma, ¿verdad? Y si yo resuelvo primero esta suma, entonces después ya resolvería división y después la resta y sí me daría el resultado que coloco acá. Porque si no tuviera este paréntesis acá, el resultado cambiaría porque tendría que hacer primero la división. Entonces ustedes lo único que van a agregar ahí son estos paréntesis acá. Buenos días, Valerie. ¿Ya todos lo colocaron? Sí, teacher. Bien. Entonces ahora, niños, tienen la misma operación en la de abajo, pero tienen que colocar los paréntesis de otra forma, porque ahora quieren que el resultado nos quede 32. Entonces es la misma operación, pero tenemos que colocar los paréntesis de otra forma para que nos quede 32. ¿Qué podríamos hacer entonces aquí? ¿Dónde colocar los paréntesis para que nos quede 32 el resultado de esta operación? Vamos a ver. Aquí.
Si dividimos, aquí habría que dividir primero ahora, ¿no creen? Sí, teacher, sería poner los paréntesis en 4 dividido 4. Ajá, tendríamos que dividir primero. 4 4 dividido dividido 4 4. nos daría 1. Entonces ahí ya sumamos 36 más 1, ¿cuánto es? 37. 37. 37 menos 5, 32. 32. Entonces sí, los paréntesis tendrían que ir aquí bien, en la división de 4 dividido 4. ¿Verdad? Si hacemos primero la división, la respuesta es 32. Ya ven por qué es muy importante seguir los pasos, porque a pesar de que son los mismos números, si colocamos mal los paréntesis o si trabajamos mal las operaciones, nos va a cambiar totalmente el resultado. Ahora la tercera dice 60 por 25 más 5 menos 500 dividido 5. Ahí está. Eso nos tendría que dar, dice, 1700. 1700. Entonces, según esto, niños, para que me den 1700, deberíamos resolver primero la suma o la multiplicación. Deberíamos resolver primero la suma. Esta se las voy a dar, ¿bien? La multiplicación. ¿Quieres? En la regla se resuelve primero la multiplicación, pero para que nos dé 1700 tenemos que resolver primero la suma. Entonces, para indicar que hay que resolver primero la suma, tenemos que meter entre paréntesis la suma de 25 más 5, ¿oyeron? Hay que meter entre paréntesis la suma para saber que eso va primero. Teacher, la respuesta es 30. 30, ¿verdad? Solo con que resolvamos primero la suma, después 30 por 60, nos va a dar 1800. Y después, vamos a ver, 1800 menos... Habría que hacer la división primero, ¿verdad? ¿Cuánto tendríamos que colocar otro paréntesis aquí? Miren, niños. Colocamos otro paréntesis acá. Porque ¿cuánto es 500 dividido 5? ¿Cuánto es 500 dividido 5? ¿Quién me puede decir? 100, teacher. 100, muy bien. Entonces vean pues, si yo hago esto, aquí me queda 30, dijeron. 60 por 30 me da 1800. Y ustedes dijeron que 500 dividido 5 me da 100. Entonces sería 1800 menos 100, ¿cuánto quedaría? Buenos días, teacher. Buenos días. 1700. 1700, ¿verdad? Entonces ahí ya tendríamos, niños, la tercera. Solo habría que agregar paréntesis aquí en esta suma y en la división para saber que eso es lo que hay que resolver primero. La siguiente que tienen dice 20 por 66 menos 20 más 6. Y eso les tendría que quedar 800. ¿Dónde deberíamos colocar los paréntesis ahora para que me dé 800? Lo primero que tendría que resolver aquí sería la suma, niños. Entonces, ¿dónde voy a colocar los paréntesis? Y lo primero que tengo que resolver es la suma. En el 20 Ajá. Y en el 6, ¿verdad? Colocamos paréntesis aquí para indicar que lo primero que tenemos que hacer es la suma. Entonces, 20 más 6, ¿cuánto me daría? 26. 26. Muy bien. Pero para que me quede, tendría que hacer de último la multiplicación, porque si no, no me quedaría. Entonces, ¿cómo hago para indicar que tengo que hacer primero esta resta que la multiplicación? ¿Qué signo de agrupación puedo usar? Que no sean los paréntesis porque ya los usé aquí adentro. Los Entonces, corchetes. los corchetes, muy bien. Voy a usar corchetes aquí para indicar que tengo que hacer antes la resta antes de la multiplicación, porque si no, no me queda la operación. Entonces aquí tendríamos que colocar estos signos así. Primero se hace esta suma, que me daría 26, y después tengo que hacer la resta. 66 menos 26 me queda 40. Y a 40 por 20 ya me quedaría 800. Si no hacemos esa resta antes, nos quedaría un número mucho más grande, ¿verdad? No se podría resolver. Entonces los signos de agrupación irían acá. ¿Ya los copiaron? Espera, teacher.
Teacher, una pregunta, disculpen, ¿qué página vamos? Es que me perdí. Sí, o sea, sí vi los números de ahí, pero no encontré ningún ejercicio con eso. Serie 35 de la página 27 de la infinita página que no hay modo que terminemos. Ay, es que Ok, esta teacher, página, gracias. esta página sí me ha sacado camas, mira, yo sé que ya 3 días. 3 días, demasiado teacher, larga. tiene razón. Los Niños, polinomios aritméticos son difíciles, teacher, a que usted le esté tocando. ¿Por qué tienen las respuestas ahí? Teacher, porque las respuestas ya están, solo hay que agregar los signos de agrupación donde tienen que ir para que nos dé la respuesta que dice el libro. Nosotros tenemos que colocarle los signos de agrupación donde deben ir para que nos dé la respuesta que está en el libro. Por eso le estamos colocando aquí los signos de agrupación. teacher, imagínese si Bueno. no nos estuviera ayudando. Manda, Joseph. Imagínese si no nos estuviera ayudando. Ay, Dios, es que está larguísima. Yo creo que si hubieran tardado 3 días haciéndola en la tarde, si se las hubiera dejado de tarea, está bien larga. Muy bien. Entonces, niños, ahora esta de aquí nos tiene que quedar 1, dice. ¿Dónde llevaría los signos de agrupación entonces para que nos quede 1? 49 y 7. ¿Cómo? Los dos 7. 7. ¿Será que si yo sumo 49 más 7 y después le divido 7 y después le resto 7, ¿me queda 1? ¿O No, tendría que teacher. hacer primero la división, después la suma y después la resta? Y Si hago la división primero, 7 dividido 7 me queda 1. 49 más 1 me da 50. Menos 7 me da 43. No me queda lo que dice en el libro. Entonces la No. división no es lo primero que tengo que hacer. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? la resta. Si hago la resta primero, 7 menos 7 me da 1. 7 dividido 1 me daría 7. Y 49 más 7 me daría 56. No quedaría. Si hago la resta primero no me queda y si hago la división primero tampoco me queda. La Entonces, suma. lo que tenemos que hacer, la suma. Entonces le colocamos paréntesis para indicar que es la suma lo primero que tenemos que hacer. ¿Por qué? Que si sumamos primero 49 más 7, ¿cuánto nos da? 56. 56. 56 dividido 7, ¿cuánto es? 50. No, 56 dividido 7. No, teacher, da 8. 8. ¿Ocho? ¿Sí? Ah, Recuérdense que 8 por 7 es 56, o sea que 56 dividido 7 es 8. ¿Y 8 menos 7? 1. 1. Entonces sí, aquí Uno. van los paréntesis antes de la suma. Ahora la siguiente ya la tienen hecha. Era la que tenían en el cuaderno, Sí, ya la teacher. copiaron, ¿verdad? Porque ayer les Sí, dije que la teacher. copiaran. Sí, Muy sí, bien. sí. Y la última, niños, la última no necesita signos porque ya tiene, si se dan cuenta, en la última ya tiene paréntesis. Entonces ahí coloquen en la línea no necesita signos, ¿verdad? Porque esa ya tiene. Ya, teacher. ¿Ya? Muy bien. Vamos con el siguiente inciso. Escribe al lado de cada enunciado la letra que corresponde al polinomio aritmético. Dice. El doble de la suma de 9 y 7. ¿Cuál de las letras de la A a la F es la que representa lo que me está diciendo a mí el primer inciso? Que dice el doble de la suma de 9 más 7. El doble de la suma de 9 más 7. Ve, teacher. A ver, dice 2 por 9 más 2 por 7. No, porque no dice el doble de 9 más el doble de 7. No puede ser la B o sí. Si dijera el doble de 9 más La el E. doble de 7, ahí sí. ¿La cuál? La E. La E dice el doble de 9 menos 7. Y a nosotros nos está preguntando el doble de la suma. La F. La F, Es la teacher. F. La F. Es la F. La siguiente dice el doble de la diferencia entre 9 y 7. La E. La E. Ahí sí es la E. La tercera dice el doble de 9 menos el doble de 7. La A. La A, muy bien. El doble de 9, 2 por 9, menos el doble de 7, o sea, 2 por 7, La ¿verdad? siguiente es la D.
El triple de 9 más el triple de 5, muy bien, Valerie, es la D. Fue Valerie, Fue no, Lili. fue Lili, perdón. Lili. Lili es la D. Muy bien, Lili. 3 por 9 más 3 por 5. El triple de la suma de 9 más 5. La C. La La C. C, muy bien. Y la última es la que sobra. ¿Cuál sobró? La B. La B, muy bien. Ay, ya casi terminamos, solo una nos falta. Ay, es que esta página sí ya me cayó mal. Responde, luego justifica tu respuesta. Dice. Inés subrayó la operación que debe efectuar primero en el polinomio aritmético. ¿Es correcta la operación que eligió? Si ella tiene una suma, una multiplicación y una división, ¿es correcto que ella haya señalado que tiene que resolver primero la suma? No, está No. mal. No, es incorrecto. Entonces coloquen ahí no. ¿Cuál es la primera que debió haber resuelto? La división. La división. La división. La multiplicación. Ah, no, la multiplicación. Recuérdense que la división y la multiplicación valen lo mismo, entonces se resuelven conforme aparezcan. ¿Y cuál aparece primero? La multiplicación. Entonces, ¿qué se va a resolver primero? Multiplicación. La multiplicación. Ajá. Después sería la división y de último sería la suma. Solo ponemos no. No, Ya ajá, terminamos. solo. Muy bien. Ahora sí, vámonos a la página 28 y 29, niños, que son de problemas. Nos va a dar 3 problemitas nada más esa página. Los vamos a resolver a continuación. Muy bien. ¿Ya todos están en la página 28 y 29? Sí, teacher. Muy bien. Sí, teacher. Muy bien. Vamos entonces a leer. Aquí sí me van a ayudar todos a resolver los problemas. ¿Sí? Estos sí son de lógica y a ver qué operaciones son las que tenemos que utilizar para resolver. Dice el primer problema de la página 28, donde dice, o sea, estoy resolviendo, no estoy en el ejemplo, ¿verdad? Estoy ya a partir de donde hay que resolver. El primer problema dice, las bacterias responsables de muchas enfermedades se reproducen por división celular sencilla. Si ciertas bacterias se pueden reproducir duplicando su cantidad cada 10 minutos, ¿cuántas bacterias de estas habrá transcurrida una hora? Dice que cada bacteria se puede dividir en 2 cada 10 minutos. Entonces, si ustedes tienen una bacteria, se las dibujo aquí, tienen una bacteria y cada 10 minutos esa bacteria se divide en 2, ¿cuántas bacterias van a tener dentro de una hora? O sea, ¿cuántos minutos tiene una hora? 60. 60 minutos. Si la bacteria se reproduce cada 10 minutos, ¿cuántas veces se va a reproducir la bacteria durante la hora? 6 veces. Se va a reproducir 6 veces. Muy bien. Entonces, niños, vamos primero, antes de resolver, vamos a ver qué nos pregunta el problema. Primero que nada, dice paso 1. ¿Qué datos tenemos en el problema? ¿Cuáles son los datos que nos dan en el problema para poderlo resolver? Las bacterias se pueden dividir en 2 cada 10 minutos. Muy bien, ese es un muy buen dato. Una bacteria se duplica cada 10 minutos. Lo dije con otras palabras, Valerie, pero es lo mismo que tú dijiste, ¿oíste? Ok. Las bacterias se duplican cada 10 minutos. Este es el primero. Esos son los datos del problema. ¿Qué otro dato del problema tenemos, aparte de que la bacteria se duplica cada 10 minutos? ¿Qué más nos dice el problema? Las bacterias responsables de muchas enfermedades se producen por división celular. ¿Qué dice la pregunta? En la pregunta nos da el dato que queremos averiguar. ¿Qué dice la pregunta? ¿Cuántas bacterias de estas habrá después de una hora? Entonces, ese es otro dato. En la pregunta nos está diciendo que ya pasó una hora desde que nos dijeron que la bacteria se reproducía, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo dato. Ya pasó una hora, ¿verdad? Porque nosotros queremos saber cuántas veces se reprodujo la bacteria en una hora. Entonces, ese sería el segundo dato. La bacteria se duplica cada 10 minutos, es el primer dato. Y el segundo dato es que ya pasó una hora desde que nos dijeron. Ahora dice, ¿cuál es la pregunta del problema? ¿Cuál es la pregunta del problema, niños?
¿Cuántas bacterias de esta habrá después de una transcurrida Bien, una hora? la vamos a resumir un poquito. Pero en resumidas cuentas, lo que nos pregunta el problema es cuántas bacterias habrá después de una hora, ¿verdad? ¿Cuántas bacterias habrá después de una hora? Ahora, niños, ¿qué operación tengo que hacer? ¿Una multiplicación, una división, una suma, una resta, una potenciación Multiplicación, o una teacher. radicación? Multiplicación. No es multiplicación, pero es una que se parece. División. No, la Potenciación. división es lo contrario, la La potenciación. Tenemos que hacer una potenciación, niños. ¿Sí? Una potenciación. Entonces, ahí donde dice qué operaciones debo hacer, colocan una potenciación. ¿Por qué vamos a hacer una potenciación, niños? Porque decimos que tenemos 2 bacterias en 10 minutos. Pero cada vez que se reproduzca, se van a reproducir las bacterias que se vayan dividiendo. No solo se va a reproducir la que teníamos al principio, sino que se va a reproducir la otra bacteria que ya salió o sea, que es nueva, ¿verdad? Si nosotros teníamos una en 10 minutos, tenemos 2. En 20 minutos vamos a tener ¿cuántas bacterias entonces? 6. No. Si a los 10 minutos teníamos 2, entonces a los 20 minutos esas 2 bacterias se van a volver a reproducir. ¿Cuántas tendríamos ahora? 4. 4. Y después esas 4 bacterias en 10 minutos se vuelven a reproducir. Entonces a la media hora, ¿cuántas bacterias irían ya? 8, muy bien. Y esas 8 se vuelven a reproducir a los 40 minutos, entonces ¿cuántas bacterias tendríamos ya? 16. 64. Y a los 50 minutos, después de que pasaron otros 10 minutos, de esas 22. 32. Y por último, al llegar a la hora, se vuelven a reproducir esas 32. ¿Cuántas quedarían? 64 bacterias. ¿Sí? Entonces, quiere decir que nosotros lo resolvimos usando potenciación, ¿verdad? Porque 2 a la 6 es igual a 2 que teníamos al principio, por 2 que se vuelven a duplicar, por 2 que se vuelven a duplicar a la media hora, por 2 que se vuelven a duplicar a los 40 minutos, por 2 que se duplican a los 50 minutos y por 2 que se duplican a los 60 minutos. En total, entonces, dijimos que teníamos ¿cuántas bacterias? 64. 64, muy bien. Es lo que les indiqué aquí. En 10 minutos teníamos 2. En 20 minutos se duplicaron. En 30 minutos se volvieron a duplicar. 40 se volvieron a duplicar. 50 se volvieron a duplicar y al pasar los 60 minutos de una hora se volvieron a duplicar. Entonces, en total tenemos 64 bacterias. En el paso 3 solo tenemos que colocar la respuesta del problema. Entonces, donde dice paso 3, coloquen después de una hora, hay 64 bacterias. Después de una hora hay 64 bacterias. ¿Ya lo colocaron todos? Ya. Muy bien. Después de una hora hay 64 bacterias. Está más Ahora vamos fácil con el que la segundo página problema que está más anterior. bonito, que es con animales, no con bacterias. Dice, los alumnos de 6º grado organizaron una salida al zoológico. Si la entrada cuesta 25, ¿cuánto pagarán por 35 estudiantes? Eso está re fácil. Vamos a ver primero qué datos hay en el problema. ¿Qué datos tengo en ese problema del zoológico, niños? Que los La alumnos- entrada Que la cuesta entrada cuesta 25. Muy bien, la entrada cuesta 25. Ese es el primer dato, colóquenlo ahí. La entrada cuesta 25 quetzales. La entrada cuesta 25 quetzales. Muy bien. El segundo dato que tenemos ahí, ¿cuál sería? ¿Sí, Lili? Que hay 35 estudiantes. Que hay 35 estudiantes. Muy bien. Lili, Dígale que si me podías decir la respuesta de que dice paso 1 y cuál es la pregunta del problema porque me sacó. del anterior.
El paso 1 donde decía qué datos hay en el de las bacterias era que una bacteria se duplica cada 10 minutos. Una bacteria se duplica cada 10 minutos. Y Y la el otra, otro dato ahí mismo, Lili, era que ha pasado una hora desde que nos avisaron, ¿verdad? Ha pasado una hora. Ese es el segundo dato. Ha pasado una hora. ¿Ya? Y donde es la pregunta del problema, ¿cuántas bacterias hay después de una hora? gracias, teacher. Bueno, muy bien. Ahora sí, niños, vamos con el del zoológico. Entonces dijimos que los datos de ese problema son que la entrada al zoológico cuesta 25 quetzales y el segundo dato es que hay 35 estudiantes, ¿sí o no? Esos son los Sí, datos teacher. del problema. Ahora dice, ¿cuál es la pregunta del problema, niños? ¿Cuál es la pregunta que me hace ese problema? ¿Cuánto pagarán por 35 estudiantes? ¿Cuánto se pagará por 35 estudiantes? Muy bien, esa es la pregunta del problema. Colóquenla ahí. ¿Cuánto se pagará por 35 estudiantes? Ya tengo la respuesta, creo. El paso 2, niños. ¿Qué operaciones debo hacer para resolver ese problema? Solo analícenlo ¿Una bien. multiplicación? Muy bien, Valerie, analícenlo bien. Si hay 35 estudiantes y cada estudiante paga 25 quetzales, ¿cómo averiguo cuánto pagaron entre todos? Multiplicando. Teacher, ya tengo la respuesta. Muy bien, multiplicación. Entonces, ¿qué es lo que deben multiplicar? El número de estudiantes por el 35 por valor 25. de la entrada, ¿verdad? 35 por 25 tendrían que multiplicar. 875. ¿A todos les quedó lo mismo que a Lili, Breston? 1875, sí, teacher. Muy bien. 875, profe. Muy bien, Teacher, Jimena. ¿qué ¿Cuál? operación había que hacer? Multiplicación, Austin. Bueno, teacher. Muy bien, Lili, Breston y Jimena les quedó 875. ¿A todos les quedó igual? Porque esa Sí. es la respuesta correcta. Sí, teacher. Muy bien. Muy bien. Entonces, sí, se gastaron en total 875. Sí, solo tenían que haber multiplicado 35 por 25. Ahora, niños, donde dice paso 3, vamos a colocar nada más la respuesta del problema. ¿Cuál es la respuesta entonces de este problema? 875 No, quetzales. pero esa no es una respuesta. Esa A ver, fue la se solución. gasta. Pagarán será- 875 por los 35, estudiantes. Muy Sí, sí, sí. bien. Se gastó 875 quetzales en entradas de todos los estudiantes. Teacher, disculpe, 75. Ajá. Se gastó 875 quetzales en entradas de todos los estudiantes. ¿Sí? Es que cuando les pide respuesta, ustedes tienen que responder a la pregunta que les hicieron. No solo tienen que escribir 875, sino que si la pregunta es ¿cuánto se gastaron? Ustedes respóndanle a la pregunta. No solo escriban el número que les quedó. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces con el último problema. ¿Ya todos habían copiado este? Yo lo borré y no Sí, pregunté. sí, teacher. ¿Sí? Muy bien. Salud. Gracias. De nada. Entonces dice, niños, el último. Fermín corrió 458 kilómetros en un día. Fermín. Y al día siguiente recorrió 25 kilómetros más que el anterior. O sea que al día siguiente recorrió 25 kilómetros más que el día anterior. Si el día anterior había recorrido 458 y al día siguiente recorrió esa misma cantidad más 25, entonces esto es lo que recorrió al día siguiente, ¿verdad? Luego dice, si en la semana debe recorrer 3,000 kilómetros, ¿qué distancia le falta por recorrer? Entonces dice que él tiene que recorrer en total, en toda la semana, 3,000 kilómetros. Muy bien. ¿Cuáles son los datos que tengo en el problema? Estos de aquí. El primer día
Copiamos eso. Recorrió 458 kilómetros. ¿Sí? Aquí les estoy colocando los datos, ¿sí? Segundo día, recorrió 458 más 25 kilómetros. Eso lo copiamos. ¿Sí? Donde dice qué datos hay en el problema, estos son los datos que me da. Recorrió 458 kilómetros el primer día. El segundo día recorrió lo mismo que el día anterior, más 25 kilómetros. Y dice que en total en la semana tiene que recorrer 3.000 kilómetros. Esos son los datos que me da el problema. ¿Ya colocaron todos los datos? Ya. Muy bien. Ya. Muy bien. Entonces, estos son los datos de mi problema. Ahora, niños, dice, ¿cuál es la pregunta del problema? Distancia le falta por recorrer. Muy bien, gracias Jimena, gracias Austin. ¿Qué distancia le falta por recorrer? Muy bien. Esa es la pregunta del problema. ¿Qué distancia le falta por recorrer? ¿Qué distancia le falta por recorrer? Muy bien. Entonces ahí ya tenemos resuelto el paso número 1. Vamos a pasar ahora al paso número 2. ¿Qué operaciones tengo que hacer para resolver este problema, niños? División. Suma y luego resta. Suma, teacher. Suma y luego resta. luego Resta. resta. Ajá, es una suma y después tengo que restar. ¿Sí, Angie? Y teacher, ¿me podría repetir la respuesta de qué datos hay en el problema? Es que me sacó. Aquí Por está. favor. Son estos que están aquí, Angie. Estos 3. Gracias, teacher. Bueno. Sí, niños, es una suma y después tengo que hacer una resta. ¿Por qué? Porque primero tengo que sumar para saber cuánto recorrió el segundo día. Después tengo que sumar para saber cuánto recorrió entre el primer día y el segundo día. Y después a la cantidad de lo que tiene que recorrer le tengo que restar lo que ya recorrió para saber cuánto le falta por recorrer. Entonces, donde dice qué operaciones tengo que realizar, primero realizamos una suma o ponemos sumas y restas, ¿verdad? O suma y resta, coloquen nada más. Suma y resta. Esas son las dos operaciones que vamos a usar entonces. Suma y resta. ¿Ya colocaron en el paso 2? Sí, teacher. Muy bien. Ahora, vamos entonces a resolver el problema donde dice realizo las operaciones. La primera operación que tenemos que realizar, niños, es la suma del segundo día para saber cuánto recorrió el segundo día. Si el segundo día recorrió lo mismo que el primer día, más 25 kilómetros, ¿cuántos kilómetros recorrió en total en el segundo día? 483. Muy bien, 483. Entonces ustedes realizan esta primera suma, ¿verdad? 458 más 25 y les queda 483. Eso fue lo que recorrió el segundo día. Ahora, esa fue la primera operación. Ahora tienen que hacer la segunda operación, que es sumar lo que recorrió el primer día más lo que recorrió el segundo día para saber cuánto kilometraje lleva en total en la semana, ¿verdad? ¿Cuánto ha recorrido? ¿La primera operación cuál era? 458 más 25 igual a 483. Ok. Ahorita Ahora hay que sumar 458 más 483. Así es, 458 más 483 para saber cuánto ha recorrido en total en la semana. Da 941. 941. ¿A todos les quedó así? Sí, teacher. Sí, profe. 41, muy bien. 941. Entonces aquí, ya niños, ustedes lo que hicieron fue sumar la cantidad de kilómetros que recorrió el primer día más la cantidad de kilómetros que recorrió el segundo día y les quedó 941. ¿1000 cuánto? 941. 1900. 941. 1041 nada más. 941. 941.
No, solo No, 900. profe, solo Solo 900. 900. Ah, lo siento. Es que les oía 1000 a algunos y a otros les oía 900. Entonces dije, yo, seguros, dije yo. Como tengo la nariz tapada, seguro se oyó mal. Lo siento. Sí, por eso me quedé así con la duda porque no les entendía bien el número. Dije yo, ¿seguros 1941? No, 941 sí es la respuesta correcta. Muy bien. Eso ponemos en el paso 3. No, ese es donde No, dice 3000. realizo las Ahora tenemos que operaciones. restar nuestro resultado con 3000. Ajá. Ahora que ya sumamos lo que recorrió en total, le tenemos que restar lo que tiene que recorrer para saber cuánto le falta por recorrer. O sea que ahora Le tenemos... falta 2059. 2059. Muy bien. Le falta 2059. Excelente, Lili y Jimena. Muy bien. Teníamos que restar los 3000 kilómetros que tiene que recorrer menos lo que ya lleva recorrido. En total nos va a dar que aún debe recorrer 2059 kilómetros en esa semana. Todavía le falta un montón por recorrer. ¿Sí? Entonces, esto iría donde dice realizo las operaciones. Ahora, donde dice paso 3, ustedes tienen que contestar la pregunta. ¿Cómo contestarían esa pregunta? Entonces, niños. Le faltan Le falta percorrer 2059 kilómetros 2059. por recorrer. A Fermín le faltan 2059 kilómetros por recorrer. Muy bien. A Fermín le faltan 2059 kilómetros por recorrer. Muy bien. Bueno, niños, con eso terminamos y aprovechando que nos queda un poquito de tiempo, solo les quería mostrar una pequeña gráfica donde tengo las páginas del libro que me han enviado y donde tengo también las que me hacen falta que me envíen. Entonces, por favor, les voy a mostrar y tal vez me hacen favor de tomarle screenshot para que vean nada más cuáles son las páginas que me falta foto que me envíen de lo que hemos trabajado en clase. ¿Oyeron? Ahorita se las voy a compartir. Teacher, trabajamos más rápido estas 2 páginas que la anterior. Imagínate, estas eran 2 y las terminamos en mucho menos tiempo. La otra era infinita. Vean pues, niños, aquí tienen esta gráfica. ¿Sí? Nosotros ahorita vamos hasta la página 25, porque la 27 me la tienen que mandar hoy junto con la 28 y la 29, porque hoy la trabajamos. Entonces vamos hasta la 25 aquí. Y todas las que aparecen en verde son las que me han enviado. Y las que aparecen en blanco son las que les hace falta por enviarme, ¿sí? Por ejemplo, Darling me ha enviado la 8, la 9, la 11 y la 17. Le falta enviarme la 14, la 18, la 22 y la 25. Recuérdense que no les voy a bajar puntos porque me las envíen hasta ahora o no, sino que solo las necesito porque son las páginas que hemos hecho en clase para yo poderles poner sus puntos completos en el libro, ¿sí? Entonces, si ustedes ven que les hace falta alguna página, por favor, envíenmela de una vez. Si no me la pueden enviar por Messenger, envíensela a su Miss, así como hace Jimena, que se la envía a la Miss Nancy y ella me hace favor de mandármela a mí. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, esas se las puedo mandar hoy, ¿verdad? Sí, por favor, Jimena. Me envían las que les hacen falta aquí, más las que trabajamos hoy. Ahí así anotan cuáles les faltan. ¿Tenemos que enviar hasta la cual, teacher? Tienen que enviar hoy hasta la 29, porque trabajamos hoy la 27, la 28 y la 29. Entonces tendrían que enviarme hoy hasta la 29. Dame tu WhatsApp y de ahí el número anterior, todavía aparece mi foto. ¿Ya anotaron todas las páginas que les hacen falta? Ya, teacher. Muy bien. Teacher, no me encuentro. Teacher, solo ¿Quién me no puede se esperar, encuentra? estoy tomándole. Ah, está bien, Lili. ¿Quién no se encuentra? Dice. Ada. Ada, aquí estás, mira. Gracias, teacher. De nada. Yo Acuérdense. pensé que estas no había que mandarlas. Bien, no es un regaño, no van a creer que los estoy regañando que no me han enviado, no, solo es un recordatorio que me tienen que enviar las que hemos trabajado también en clase, ¿vieron? Por Hasta eso la les estoy 28. mostrando. Hasta la 29. Teacher, yo todas las tengo. ¿Quién todas las tiene? Sí, bueno, sí. Ya teacher, ya las Nicole, aquí te marqué. falta mandarme la 14, la 18, la No, o sea, 22. sí las tengo hechas. Ah, sí. Hechas aquí en el Sí libro. las tienen hechas, no les dio, pues.
que sí están hechas, pero solo se les ha olvidado mandármelas. Entonces aquí se las dejo para que me las envíen, ¿oyeron? Aunque la hagamos acá en la clase hay que mandarle foto. Así es, Lili. Siempre que hagamos en el libro Teacher, algo, yo ahorita aunque se sea las en la voy a clase, me lo mandar. tienen que mandar, ¿oyeron?